Especialmente en los últimos 10 años, el gobierno chino está sistemáticamente promoviendo campañas para destruir no solo nuestra estructura política de resistencia, sino también la cultura, la religión y la identidad del pueblo tibetano. Y esto es muy peligroso. Si llevamos tanto tiempo diciendo que queremos la independencia, es porque también ellos hace tiempo que están matando a los tibetanos y destruyendo nuestra cultura, nuestra religión y nuestra identidad. Y entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos nuestra tierra? Es una situación similar a la vivida por los indios aborígenes de Norteamérica. Todavía quedan pequeños asentamientos, pero han perdido su idioma, su cultura, y solo se dedican a ejecutar algunas danzas y ceremonias. Todas sus tradiciones milenarias han desaparecido. Por eso estamos tan preocupados de que ocurra lo mismo en el Tíbet. In the field of culture and spirituality, en referencia a nuestra cultura y espiritualidad, estamos sufriendo, intencionada o desintencionadamente, un genocidio cultural. Pero por otro lado, el espíritu de los tibetanos dentro del Tíbet es muy alto. La comunidad internacional cada vez nos apoya más y esto hace que nuestro espíritu se vaya fortaleciendo. Así que las cosas poco a poco están cambiando. Muchos ciudadanos chinos, tanto fuera como dentro de su país, son muy críticos con la política actual de su gobierno. Cada vez hay más chinos que manifiestan abiertamente su apoyo a mi política de entendimiento. Yo no busco la independencia ni la separación de China. Lo que quiero conseguir del gobierno chino es una total autonomía que considero necesaria para preservar la cultura, las tradiciones tibetanas, la espiritualidad budista y también lo mejor para la unidad y la estabilidad. Al norte de Dharamsala, en lo más profundo del corazón de los Himalayas indios, aislado del mundo exterior, se extiende un valle en cuyo interior se conserva la esencia de la espiritualidad y de la cultura tibetana. De ahí que a este valle se le conozca como el Pequeño Tíbet. El valle de Ladakh discurre entre una tierra de altas montañas áridas y yermas surcadas por el río Indo. Ladakh deriva del término tibetano Ladwax, que quiere decir el país de los pasos. En este tramo de su curso, el río discurre con fuerza en dirección norte hacia la región de Baltistán y posteriormente hacia los fértiles valles de la vecina Pakistán, a través de profundas gargantas que han ido esculpiendo la fuerza de sus aguas, transformando el paisaje en un mundo de formas casi irreal. Los pueblos y las aldeas se levantan en medio de los campos de cultivo, allá donde la verticalidad del terreno les da un respiro. Los ladakis aprovechan la más pequeña superficie de tierra cultivable. Y a finales de abril, cuando la primavera está a punto de aparecer, los agricultores, ayudados por los yaks, preparan la tierra para sembrar la cebada. Tanto para ellos como para los nómadas, el yak es esencial en sus vidas. El estiércol les proporciona el vital combustible para cocinar y calentar la casa en los largos y fríos inviernos.
Con la leche y la carne se alimentan. De sus pieles obtienen las ropas de abrigo y fabrican las tiendas. Son su medio de transporte y sus bienes para el comercio. Las casas son construcciones sólidas de estilo tibetano que se ordenan alrededor del monasterio. Sus gruesos muros les dan un aspecto de robustez considerando la pobreza y la escasez de los materiales de la región. En la azotea se encuentran las letrinas y la despensa en donde se almacena la hierba para alimentar el ganado. En su interior, la cocina es la habitación principal y donde se desarrolla la vida familiar. Aquí no solo se cocina, también se come y se duerme junto al calor del fuego. Leh es la capital del Valle de Ladakh. Un castillo de 9 plantas construido en la ladera de la colina domina la ciudad. Y aunque sus muros se conserven en buen estado, su interior está derruido y abandonado desde 1942, año en que la dinastía hindú Dogra anexionó el Valle de Ladakh a las provincias de Jammu y Kashmir. Esta pequeña y bulliciosa ciudad de 25.000 habitantes tradicionalmente basó su prosperidad en el comercio de té, sal, tapices y esculturas de madera que vendían a las repúblicas de Asia Central en los bazares de Kashgar o Samarcanda. En la actualidad, Leh es un importante centro estratégico para la India. La gran presencia militar recuerda que el Valle de Ladakh está situado a lo largo de la disputada frontera con China y Pakistán. El carácter de la ciudad también ha cambiado desde que el valle fue abierto a los turistas en 1974. Desde entonces se han construido más de 100 pequeños hoteles y bastantes de los comercios del principal bazar han sido convertidos en tiendas de souvenirs. Pero en cualquier caso, Leh sigue manteniendo esa atmósfera de ciudad remota y apartada que durante 9 meses al año queda aislada del mundo exterior a causa de la nieve. En torno a uno de los chortens, los ladaquis se reúnen para dar comienzo a una peregrinación. En un país tan montañoso, donde apenas existen carreteras ni vehículos a motor, caminar largas distancias forma parte de la vida, y visitar los lugares sagrados que salpican las rutas puede ser una buena combinación para acumular méritos. Para la mayoría de los tibetanos, su entorno natural está repleto de visiones sagradas y lugares de poder. Las montañas se pueden percibir como imágenes de mandala, las rocas alcanzan dimensiones espirituales y la tierra está llena de poderes sobrenaturales. Bajo la dirección del Gran Lama, los peregrinos se preparan para comenzar su recorrido de 3 días hasta el monasterio de Leh. El sentido de la peregrinación no es solo caminar hacia un lugar sagrado y luego regresar a casa. Cubrir el recorrido mediante el chaksal o la postración es la mejor manera de demostrar la devoción. Estas postraciones siguen una secuencia, primero dando una palmada con las manos por encima de la cabeza, luego tocándose la frente y el corazón, más tarde inclinándose como hacen los musulmanes en sus oraciones y finalmente tumbándose completamente en el suelo con los brazos extendidos. Los primeros monasterios budistas de Ladakh fueron fundados por peregrinos en su camino hacia el monte Kailas, el lugar más sagrado para los tibetanos. Uno de los monasterios más importantes es el de Tikse.
Este magnífico conjunto arquitectónico cubre la altura de una baja colina situada a 17 kilómetros río arriba de Leh. El monasterio fue